¿Alguna vez te has preguntado qué harías si tus propios hijos te dieran la espalda cuando más los necesitas? Imagina esto, un hombre de 75 años, multimillonario, que construyó un imperio desde cero y le dio a sus 4 hijos absolutamente todo. La mejor educación. Casas. Negocios. Dinero. Pero cuando envejeció, cuando su salud comenzó a fallar, cuando realmente necesitaba de su amor y compañía, esos mismos hijos lo encerraron en un asilo de tercera categoría y se repartieron su fortuna como buitres sobre un cadáver. Pensaron que el viejo ya estaba acabado, que nunca se vengaría. Pero don Rodrigo Valenzuela tenía otros planes. Y la venganza que ejecutó fue tan magistral, tan perfectamente calculada, que cuando terminó, sus hijos no solo lo perdieron todo, aprendieron la lección más dura de sus vidas. Quédate hasta el final porque lo que este viejo millonario hizo para recuperar su dignidad y castigar la ingratitud de sus hijos te va a dejar sin aliento. Hoy quiero contarte una historia que me estremeció cuando la escuché. Es una historia sobre familia, sobre ingratitud, sobre codicia. Pero también es una historia sobre dignidad, sobre justicia, y sobre cómo nunca debes subestimar a alguien solo porque es viejo. Te voy a pedir que mientras escuchas esta historia, pienses en tus propios padres. En tus abuelos. En las personas mayores que te rodean. Porque esta historia es un espejo que refleja algo que pasa más de lo que nos gustaría admitir. Hijos que olvidan todo lo que sus padres hicieron por ellos en cuanto ya no les son útiles. Don Rodrigo Valenzuela no nació rico. Nació en una familia campesina, tan pobre que algunos días comían solo tortillas con sal. Su padre murió cuando él tenía 12 años, dejándolo como el hombre de la casa. Tuvo que dejar la escuela para trabajar en el campo y mantener a su madre y sus 3 hermanos menores. Pero Rodrigo era diferente. Tenía algo que no se puede comprar con dinero: determinación. Una voluntad de hierro. Un hambre de superación que lo impulsaba a soñar con cosas más grandes. A los 18 años, se fue a la ciudad con solo 50 pesos en el bolsillo y un sueño: hacer algo de su vida. Trabajó en lo que pudo. Cargador en el mercado. Ayudante de albañil. Chofer de camiones. Cualquier trabajo honesto que pudiera conseguir. Pero Rodrigo observaba. Aprendía. Ahorraba cada peso que podía. Y cuando tenía 25 años, con el dinero que había ahorrado durante 7 años de trabajo duro y sacrificio, compró su primer camión de carga. Ese fue el inicio de su imperio. Un solo camión se convirtió en 2. 2 en 5. 5 en una flotilla. La flotilla en una empresa de transporte. La empresa de transporte en una corporación con intereses en bienes raíces, construcción y comercio. Para cuando don Rodrigo cumplió 50 años, era uno de los hombres más ricos de la región. Pero nunca olvidó de dónde venía. Nunca olvidó los días de hambre. Los días de trabajar bajo el sol hasta que las manos le sangraban. Y juró que sus hijos nunca pasarían por eso. Que tendrían todas las oportunidades que él nunca tuvo. Don Rodrigo se casó con Elena cuando tenía 30 años. Ella era una mujer buena, de familia humilde como él, que lo apoyó en todo. Tuvieron 4 hijos, Rodrigo Jr., el mayor. Después vino Sebastián. Luego Daniela, la única mujer. Y el menor, Alejandro. Don Rodrigo les dio todo. Los mandó a las mejores escuelas privadas. Los llevaba de vacaciones al extranjero. Les compró coches cuando cumplieron 18. Les pagó universidades caras, maestrías, todo lo que pidieran. Cuando cada uno se casó, don Rodrigo les compró casas. Casas grandes, en los mejores vecindarios. Les dio puestos en sus empresas con salarios generosos, aunque la verdad es que ninguno de ellos trabajaba tan duro como él esperaba. Rodrigo Jr. manejaba la división de transporte. Sebastián estaba a cargo de bienes raíces. Daniela supuestamente administraba las inversiones. Y Alejandro, el menor, era el director de operaciones. Digo supuestamente porque la realidad es que don Rodrigo seguía tomando todas las decisiones importantes. Sus hijos tenían títulos impresionantes y salarios enormes, pero eran él quien realmente dirigía todo. Elena, su esposa, murió cuando don Rodrigo tenía 65 años. Cáncer. Fue rápido y doloroso. La muerte de Elena lo devastó.
Habían estado casados 35 años. Ella era su compañera, su confidente, su ancla. Después de su muerte, don Rodrigo se volvió más solitario, más introspectivo. Esperaba que sus hijos, especialmente en este momento difícil, se acercaran a él, que lo acompañaran en su dolor. Pero estaban demasiado ocupados. Demasiado ocupados con sus propias vidas, sus propias familias, sus propios problemas. Iban al funeral, sí. Ofrecían condolencias, sí. Pero después volvían a sus rutinas y dejaban a don Rodrigo solo en esa mansión enorme, rodeado de recuerdos de Elena. Fue entonces cuando don Rodrigo comenzó a darse cuenta de algo doloroso. Había criado a sus hijos en abundancia, pero olvidó enseñarles gratitud. Les había dado todo, pero nunca les había enseñado el valor de nada. Los años pasaron. Don Rodrigo cumplió 70. Luego 72. 75. Su salud comenzó a deteriorarse. Nada grave al principio, solo las molestias normales de la edad. Artritis que le dificultaba caminar. Presión alta. Un poco de diabetes. Empezó a necesitar ayuda con cosas cotidianas. Alguien que lo llevara al médico. Alguien que se asegurara de que tomara sus medicamentos. Compañía. Llamaba a sus hijos. Rodrigo, ¿podrías venir a visitarme este fin de semana? Me siento muy solo. Papá, lo siento, tengo un torneo de golf. Tal vez la próxima semana. Pero la próxima semana nunca llegaba. Sebastián, necesito que me lleves al doctor el martes. Papá, tengo una reunión importante. Manda a tu chofer. Pero don Rodrigo no quería un chofer. Quería a su hijo. Daniela, mi niña, ¿puedes venir a almorzar conmigo? Ay, papá, tengo 1000 cosas que hacer. Mejor nos vemos en tu cumpleaños. Pero su cumpleaños estaba a 3 meses. Alejandro, hijo, ¿me acompañas al club? Quiero platicar contigo. Papá, estoy ocupado. Después hablamos. Pero después nunca llegaba. Don Rodrigo se dio cuenta de algo terrible. Sus hijos solo lo buscaban cuando necesitaban algo. Dinero para un nuevo proyecto. Dinero para un viaje. Dinero para esto, para aquello. Pero nunca solo para estar con él. Contrató enfermeras para que lo ayudaran en casa. Pero no era lo mismo. Él no necesitaba empleados. Necesitaba familia. Cuando don Rodrigo cumplió 75 años, sufrió un pequeño derrame cerebral. No fue grave, se recuperó completamente en unas semanas. Pero fue suficiente para asustar a sus hijos. No porque estuvieran preocupados por él, sino porque estaban preocupados por su herencia. Rodrigo Jr. convocó una junta familiar. No invitaron a don Rodrigo. Se reunieron en la casa de Sebastián. Los 4 hermanos, sentados en la lujosa sala que su padre les había pagado, discutiendo qué hacer con él. Papá está viejo, dijo Rodrigo Jr., y después de ese derrame, está claro que ya no puede seguir manejando las empresas. Necesitamos que firme poderes para que podamos tomar control. Estoy de acuerdo, añadió Sebastián. Además, esa casa enorme es demasiado para él. Debería estar en un lugar donde lo cuiden. Daniela asintió. Hay un asilo muy bueno en las afueras. No es caro. Podríamos llevarlo ahí. ¿Un asilo?, preguntó Alejandro, el menor, quien todavía tenía algo de conciencia. ¿No es muy drástico? Tal vez podríamos turnarnos para cuidarlo. Los otros 3 lo miraron como si estuviera loco. ¿Cuidarlo nosotros?, dijo Daniela. Alejandro, todos tenemos nuestras propias vidas. No podemos estar cuidando a un viejo todo el día. Pero es nuestro padre, insistió Alejandro débilmente. Exactamente, dijo Rodrigo Jr., y como buenos hijos, debemos asegurarnos de que esté en un lugar donde reciba cuidado profesional. El asilo es lo mejor para él. Lo que no dijeron en voz alta, pero todos pensaban, era, y así nosotros podemos tomar control de su dinero. Y aquí es donde esta historia toma un giro que ninguno de esos hijos ingratos vio venir. Porque don Rodrigo no era un viejo senil que iban a manipular fácilmente. Había construido un imperio siendo más listo que todos sus competidores.
Y ahora, iba a usar esa misma inteligencia para enseñarles una lección que nunca olvidarían. Lo que sus hijos no sabían es que don Rodrigo había estado observando, escuchando, tomando nota de cada desaire, cada excusa, cada señal de que solo les importaba su dinero. Y había empezado a preparar algo. Algo que no solo le devolvería su dignidad, sino que expondría la verdadera naturaleza de cada uno de sus hijos. Quédate porque lo que viene te va a enseñar que nunca subestimes a alguien que tiene experiencia, sabiduría y nada que perder. Una semana después de su reunión secreta, los 4 hijos fueron a visitar a don Rodrigo. Juntos, lo cual era raro porque nunca lo visitaban al mismo tiempo. Papá, comenzó Rodrigo Jr. con su sonrisa más falsa, hemos estado hablando y estamos preocupados por ti. Don Rodrigo los miró con sus ojos todavía agudos detrás de sus lentes. ¿Preocupados? Sí, papá, continuó Sebastián. Esta casa es muy grande. Y después de tu derrame, pensamos que necesitas estar en un lugar donde haya personal médico disponible todo el tiempo. Tengo enfermeras, respondió don Rodrigo. Pero no es suficiente, intervino Daniela con voz melosa. Encontramos un lugar maravilloso. Tiene jardines hermosos, personal atento, actividades para los residentes. Sería perfecto para ti. ¿Un asilo?, preguntó don Rodrigo directamente. Los 4 se miraron incómodos. No es un asilo, papá, mintió Alejandro. Es una residencia para personas de la tercera edad. Muy exclusiva. Don Rodrigo sabía exactamente lo que estaban haciendo. Había investigado. Había hecho llamadas. Sabía que el lugar maravilloso que habían elegido era uno de los asilos más baratos de la ciudad. Sabía que querían encerrarlo ahí mientras ellos tomaban control de su fortuna. Podría haber peleado. Podría haberlos corrido de su casa. Podría haber cambiado su testamento ahí mismo. Pero don Rodrigo era más inteligente que eso. Si peleaba ahora, ellos solo encontrarían otra manera. Tal vez intentarían declararlo incompetente. Tal vez lo manipularían de otras formas. No. Don Rodrigo tenía un plan mejor. Un plan que ya había empezado a ejecutar semanas atrás, cuando se dio cuenta de las verdaderas intenciones de sus hijos. Así que les dijo lo que querían escuchar. Está bien. Si ustedes creen que es lo mejor, confío en su juicio. Los 4 hermanos intercambiaron miradas de alivio y triunfo. Había sido más fácil de lo que pensaban. Una semana después, empacaron las pocas pertenencias que le permitieron llevar y lo trasladaron al hogar dorado del atardecer. Un nombre bonito para un lugar deprimente. El asilo era exactamente lo que don Rodrigo esperaba, barato, descuidado, deprimente. Los cuartos eran pequeños y estaban mal ventilados. La comida era insípida y escasa. El personal estaba sobrecargado y malhumorado. Los otros residentes eran en su mayoría personas olvidadas por sus familias, pasando sus últimos días viendo televisión y esperando la muerte. Don Rodrigo compartía cuarto con un hombre llamado don Esteban, un exmaestro de escuela que había sido abandonado por sus hijos hacía 5 años. «Te acostumbras», le dijo don Esteban la primera noche. «Al principio duele. Pero eventualmente aceptas que así son las cosas». Pero don Rodrigo no tenía intención de aceptar nada. Sus hijos lo visitaban una vez al mes. Siempre los 4 juntos, como si cumplir con esa visita mensual los absolviera de toda culpa. Se quedaban exactamente 30 minutos, miraban sus relojes constantemente, y se iban con excusas de que tenían cosas importantes que hacer. «¿Cómo van las empresas?», les preguntaba don Rodrigo. «Muy bien, papá», mentía Rodrigo Jr., «todo bajo control». La verdad es que las empresas estaban empezando a tambalearse. Sin don Rodrigo al frente, sin su visión y su experiencia, los hijos estaban tomando decisiones desastrosas. Gastando demasiado. Invirtiendo mal. Pero todavía tenían los ahorros enormes que don Rodrigo había acumulado durante décadas, así que no se daban cuenta del agujero que estaban cavando. «¿Y mi casa?», preguntaba don Rodrigo. «¿La están cuidando?». «Claro, papá», mentía Daniela. La verdad es que habían vendido la casa 3 semanas después de internarlo. Se repartieron el dinero entre los 4.
La casa donde don Rodrigo había vivido con Elena durante 40 años. La casa llena de recuerdos. Vendida como si nada. Don Rodrigo sabía todo esto. Tenía sus fuentes. Tenía gente leal todavía. Gente que le reportaba todo lo que sus hijos hacían. Y cada nueva traición solo confirmaba que su plan era necesario. Lo que sus hijos no sabían, lo que no podían saber, es que don Rodrigo había empezado a prepararse para esto mucho antes de que lo internaran. 3 meses antes de su derrame cerebral, cuando empezó a notar la codicia en los ojos de sus hijos, don Rodrigo contrató a un abogado de la capital. No su abogado habitual, que conocía a la familia. Un abogado nuevo. Discreto. Brillante. Necesito reestructurar todos mis activos, le había dicho a este abogado. Y necesito hacerlo de manera que nadie lo sepa hasta que yo lo decida. Trabajaron durante semanas. Creando fideicomisos. Moviendo activos. Estableciendo condiciones. Don Rodrigo transfirió la mayoría de su fortuna a fideicomisos irrevocables con condiciones muy específicas. Sus hijos no sabían nada de esto. Pensaban que todavía controlaban todo a través de los poderes que le habían hecho firmar. Pero esos poderes solo les daban acceso a una pequeña fracción de la fortuna. Suficiente para que pensaran que tenían todo, pero en realidad, casi nada. La verdadera fortuna estaba ahora protegida. Y don Rodrigo había dejado instrucciones muy claras sobre qué pasaría con ella. Además, don Rodrigo contrató a un investigador privado. Quiero saber todo sobre la vida de mis hijos, ordenó. ¿Cómo gastan el dinero? ¿Con quién se juntan? ¿Qué hacen cuando creen que nadie los ve? El investigador trabajó durante meses. Y lo que descubrió confirmó los peores temores de don Rodrigo. Rodrigo Jr. tenía una amante. Gastaba fortunas en ella. Apartamentos caros. Joyas. Viajes. Todo con el dinero que supuestamente era para la empresa. Sebastián tenía problemas de juego. Apostaba grandes cantidades en casinos. Había perdido millones. Estaba endeudado con gente peligrosa. Daniela vivía muy por encima de sus posibilidades. Fiestas extravagantes. Ropa de diseñador. Cirugías plásticas. Todo cargado a las cuentas de la empresa. Alejandro, el menor, era el que menos malversaba fondos, pero era débil. Sabía lo que sus hermanos hacían y no decía nada. Cómplice por omisión. Don Rodrigo guardó toda esta información. Cada foto. Cada registro bancario. Cada evidencia. Y esperó el momento perfecto para usarla. 6 meses pasaron. Medio año de don Rodrigo viviendo en ese lugar deprimente, soportando la comida mala, los cuartos fríos, la soledad. Pero no estaba sufriendo por nada. Estaba observando cómo sus hijos se autodestruían. Las empresas estaban en serios problemas financieros. Los hijos habían quemado casi todos los ahorros líquidos. Estaban empezando a darse cuenta de que algo andaba mal, pero no entendían qué. Intentaron vender algunos activos para cubrir sus gastos excesivos. Pero descubrieron que no podían. Los activos más valiosos estaban en fideicomisos que no podían tocar. Empezaron a pelear entre ellos, acusándose unos a otros de robar más de la cuenta. Las reuniones familiares se volvieron campos de batalla. Y entonces, justo cuando estaban más desesperados, don Rodrigo activó la segunda fase de su plan. Cada uno de los 4 hijos recibió una carta. No venía de don Rodrigo. Venía de un bufete de abogados que no conocían. La carta era breve pero impactante. Estimado /, un nombre, le informamos que ha sido nombrado /A como beneficiario /A en el testamento del señor Rodrigo Valenzuela. Señor, sin embargo, para reclamar su herencia, debe cumplir con ciertas condiciones establecidas por el testador. Favor de presentarse en nuestras oficinas el día, fecha, a las 10 de la mañana para la lectura oficial del testamento y conocer los términos. Atentamente, firma del abogado. Los 4 hermanos se llamaron inmediatamente unos a otros, confundidos y alarmados. ¿Recibiste la carta? Sí, ¿qué significa? ¿Papá hizo un testamento nuevo? ¿Por qué no nos dijo nada? ¿Y qué son esas condiciones? Decidieron ir juntos a la cita. Los 4,
con sus respectivas parejas, llegaron al bufete de abogados en la capital. Era un edificio impresionante. Oficinas elegantes. Claramente muy caro. ¿Cuándo había contratado papá a estos abogados? El licenciado Mendoza los recibió en una sala de juntas grande. Era un hombre de unos 50 años, serio, profesional. Gracias por venir, comenzó. Antes de proceder con la lectura del testamento, debo informarles que su padre está presente y desea dirigirse a ustedes. Los 4 hermanos se miraron confundidos. ¿Papá estaba aquí? ¿Por qué? ¿Cómo había llegado desde el asilo? Una puerta lateral se abrió y entró don Rodrigo. Pero no era el viejo encorvado y derrotado que habían dejado en el asilo. Era el don Rodrigo de antes. Vestido con un traje impecable. El cabello bien peinado. Los ojos brillando con una inteligencia aguda. Caminaba derecho, con dignidad. Los 4 hijos se quedaron en shock. «Hola, hijos», dijo don Rodrigo con voz firme. «Me alegra que hayan podido venir. Antes de continuar con esta historia increíble, necesito pedirte algo. Si lo que estás escuchando te está atrapando, si quieres saber cómo termina la venganza de don Rodrigo, suscríbete a este canal y activa la campanita. Porque historias como esta necesitan ser escuchadas. Necesitamos recordar el valor de la familia, el peligro de la ingratitud y el poder de la dignidad. Dale like a este vídeo si crees que don Rodrigo está haciendo lo correcto. Compártelo con alguien que necesite escuchar sobre el respeto que merecen nuestros mayores. Y ahora sí, vamos a ver cómo don Rodrigo ejecuta su venganza perfecta contra esos hijos desagradecidos. «Papá, ¿qué está pasando?», preguntó Rodrigo Jr., tratando de mantener la compostura. Don Rodrigo sonrió. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que tiene todas las cartas ganadoras en la mano. «Siéntense», ordenó. Y su tono no admitía discusión. Los 4 se sentaron, nerviosos. Sus parejas también, confundidas por la tensión en el ambiente. Don Rodrigo permaneció de pie. «Durante los últimos 6 meses, he estado viviendo en ese asilo al que ustedes me mandaron. El Hogar Dorado del Atardecer. ¿Alguno de ustedes sabe cómo es realmente ese lugar?» Silencio incómodo. «Por supuesto que no lo saben», continuó don Rodrigo. «Porque si lo supieran, si alguno de ustedes se hubiera tomado el tiempo de realmente investigar dónde estaban poniendo a su padre, se habrían dado cuenta de que es uno de los asilos más baratos y peor mantenidos de la ciudad». «Papá, nosotros pensamos», comenzó Daniela. «¿Pensaron qué?», interrumpió don Rodrigo. «¿Pensaron que era suficientemente bueno para el viejo? ¿Pensaron que no me daría cuenta de que eligieron el lugar más barato para poder quedarse con más dinero para ustedes?» «No es así, papá», mintió Sebastián. «No me mientan». La voz de don Rodrigo retumbó en la sala. «Ya no. He soportado sus mentiras durante demasiado tiempo. Pero se acabó». Se dio vuelta hacia el licenciado Mendoza. «Proceda con la lectura». El abogado abrió una carpeta gruesa. «El testamento del señor Rodrigo Valenzuela, señor, ha sido actualizado recientemente. Procederé a leer las disposiciones principales». Los 4 hermanos se inclinaron hacia adelante, ansiosos y asustados al mismo tiempo. «Primero», leyó el abogado, «todas las empresas de la familia Valenzuela han sido transferidas a un fideicomiso irrevocable. Los hijos del señor Valenzuela ya no tienen ningún poder de decisión sobre estas empresas». «¿Qué?», gritó Rodrigo Jr., «no puedes hacer eso». «Puedo y lo hice», respondió don Rodrigo calmadamente. «Esas empresas las construí yo. Y no voy a dejar que ustedes las destruyan con su incompetencia y codicia». «Segundo», continuó el abogado, «todas las propiedades, incluidas las casas que el señor Valenzuela compró para cada uno de sus hijos, están registradas a su nombre y serán recuperadas». «Esas son nuestras casas», protestó Daniela. «No», corrigió don Rodrigo. «Son mis casas que yo compré y puse a su nombre. Pero como pueden ver en estos documentos, siempre mantuve la propiedad legal. Ustedes solo eran ocupantes por mi gracia». El abogado les pasó documentos.
Efectivamente, la letra pequeña que nunca se habían molestado en leer mostraba que don Rodrigo había mantenido el control legal de todas las propiedades. Tercero, siguió el abogado, todos los salarios que los hijos recibían de las empresas familiares quedan cancelados inmediatamente. ¿Con qué vamos a vivir?, preguntó Alejandro, finalmente hablando. Con lo que ganen trabajando honestamente, respondió don Rodrigo. Como yo tuve que hacer. Como millones de personas hacen todos los días. Pero eso no es todo, continuó don Rodrigo. Su voz se volvió más dura. Porque verán, durante estos últimos meses, he tenido tiempo para investigar. Para descubrir cómo han estado manejando mi dinero. Cómo han estado viviendo. Hizo una señal al abogado, quien colocó una serie de carpetas sobre la mesa. Una para cada hijo. Rodrigo, comenzó don Rodrigo mirando a su hijo mayor. ¿Quieres contarle a tu esposa sobre Vanessa? ¿La modelo de 25 años a la que le compraste un departamento? ¿Los viajes a Cancún que pagaste con el dinero de la empresa? La esposa de Rodrigo Jr. se puso pálida y volteó a verlo con furia. Él no podía mirarla a los ojos. Aquí están las fotos, dijo don Rodrigo, empujando una carpeta hacia ella. Recibos de hotel. Transferencias bancarias. Todo. Sebastián, continuó, volteándose hacia su segundo hijo. ¿Cuánto le debes exactamente a los casinos? ¿500.000? ¿1 millón? ¿O ya perdiste la cuenta? Sebastián sudaba. Papá, yo puedo explicarlo. No necesitas explicar nada. Tengo los registros. Cada apuesta. Cada pérdida. Y también tengo registro de las amenazas que recibiste de esos prestamistas a los que les pediste dinero cuando ya habías dilapidado todo lo que pudiste sacar de la empresa. Don Rodrigo aventó otra carpeta sobre la mesa. Sebastián no se atrevió a abrirla. Daniela, mi única hija. La voz de don Rodrigo se suavizó un poco, pero solo un poco. Gastas más en ropa en un mes de lo que una familia promedio gana en un año. Tu última cirugía plástica costó lo que yo gané en mi primer año de trabajo. ¿Tienes idea de cuánto dinero has malgastado en vanidad? Daniela comenzó a llorar. Pero eran lágrimas de vergüenza, no de arrepentimiento. Y Alejandro, finalmente se dirigió a su hijo menor. Tú eres diferente. Tú no robas tanto como tus hermanos. Pero eres cómplice. Sabías lo que estaban haciendo y no dijiste nada. Y eso, hijo, te hace igual de culpable. Alejandro bajó la cabeza. No podía negar nada. Don Rodrigo se sentó finalmente. Ahora bien, no vine aquí solo para exponerlos. Vine a ofrecerles una oportunidad. Una sola oportunidad de redimirse. Los 4 hermanos levantaron la vista con algo de esperanza. Mi testamento establece condiciones, explicó don Rodrigo. Si cumplen con estas condiciones durante los próximos 2 años, recibirán su herencia. Si no las cumplen, todo mi dinero irá a obras de caridad. Todo. No les quedará ni un peso. ¿Qué condiciones?, preguntó Rodrigo Jr. El abogado tomó otro documento. Las condiciones son las siguientes. Primero, cada uno de ustedes debe conseguir un trabajo real. No en las empresas familiares. Un trabajo donde ganen su propio dinero sin el apellido Valenzuela ayudándolos. Segundo, deben vivir con un presupuesto de 30.000 pesos al mes. Ni un peso más. Tienen que aprender a administrar dinero como la gente normal. Tercero, deben vender todas sus posesiones lujosas. Los coches caros. Las joyas. Todo lo que compraron con el dinero que no ganaron. Cuarto, deben visitar a su padre al menos una vez por semana. No por 30 minutos. Por al menos 2 horas. Y no por obligación, sino porque realmente quieren pasar tiempo con él. Y quinto, deben realizar 100 horas de servicio comunitario cada uno. Trabajando con personas menos afortunadas. Aprendiendo empatía y humildad. Los 4 hermanos estaban en shock. ¿Y si no cumplimos?, preguntó Sebastián. Entonces, respondió don Rodrigo, todo mi dinero se donará a un fideicomiso que construirá asilos de calidad para personas mayores abandonadas por sus familias. Irónico, ¿no? Esto es ridículo,
explotó Rodrigo Jr. Somos adultos. No puedes tratarnos como niños. Son adultos que nunca maduraron, replicó don Rodrigo. Adultos que nunca aprendieron el valor del trabajo duro, del sacrificio, de la gratitud. Así que sí, voy a tratarlos como niños que necesitan aprender una lección. Tienen una semana para decidir, dijo el abogado. ¿Aceptan las condiciones o renuncian a la herencia? Los 4 hermanos salieron de esa oficina en estado de shock. Sus matrimonios estaban en crisis. Sus finanzas estaban destruidas. Su futuro era incierto. Durante la siguiente semana, hubo peleas. Lágrimas. Acusaciones. Cada uno culpando a los otros por la situación en la que estaban. La esposa de Rodrigo Jr. pidió el divorcio. No iba a quedarse con un marido infiel y ahora pobre. Tomó a los niños y se fue. Los prestamistas de Sebastián empezaron a presionarlo más fuerte. Sin el dinero de papá para pagar, estaba en serios problemas. Daniela tuvo que vender su colección de bolsos de diseñador para pagar las cuentas del mes. Lloró mientras las vendía. Alejandro, el menor, fue a visitar a su padre al asilo. Solo. Por primera vez en 6 meses, fue sin sus hermanos. Papá, le dijo, con lágrimas genuinas en los ojos. Lo siento. Siento todo. Tenías razón. Nos convertimos en personas horribles. Don Rodrigo lo miró largamente. ¿Lo dices porque lo sientes o porque quieres la herencia? Ambas cosas, admitió Alejandro honestamente. Sería mentiroso si dijera que el dinero no importa. Pero también me di cuenta de cuánto te hicimos daño. Y eso me duele más. Fue la primera vez en años que don Rodrigo vio arrepentimiento genuino en los ojos de uno de sus hijos. Si aceptas las condiciones, le dijo don Rodrigo, va a ser difícil. Muy difícil. Tendrás que trabajar en empleos que probablemente consideres degradantes. Vivir en casas mucho más pequeñas. Renunciar a todas las comodidades. Lo sé, dijo Alejandro. Y lo acepto. No solo por el dinero. Sino porque necesito cambiar. Necesitamos cambiar todos. Uno por uno, los otros 3 hermanos también llegaron a la misma conclusión. No tenían opción. Habían quemado todos los ahorros que papá les había dejado accesibles. Estaban endeudados. Sin el dinero de las empresas familiares, no podían mantener sus estilos de vida. Tenían que aceptar las condiciones. O perderlo todo. Los primeros meses fueron brutales para los 4 hermanos. Rodrigo Jr., que había sido director de transporte ganando cientos de miles al mes, ahora trabajaba como vendedor de autos usados. El salario base era de 15.000 pesos al mes más comisiones. Tenía que ser amable con clientes que a veces lo trataban mal. Tenía que trabajar fines de semana. Tenía que ganarse cada peso. Vivía en un departamento pequeño de 2 cuartos. Nada comparado con la mansión donde había vivido antes. Sus hijos lo visitaban algunos fines de semana. Al principio lo miraban con lástima y vergüenza. ¿Por qué vives aquí, papá? ¿Qué le pasó al abuelo? Tuvo que explicarles. Tuvo que decirles la verdad sobre sus errores. Sobre cómo había traicionado a su padre y malgastado todo. Sebastián consiguió trabajo como contador en una pequeña firma. 8 horas diarias en un cubículo, haciendo el trabajo que siempre había delegado a otros. El salario era de 20.000 pesos al mes. Dejó de ir a casinos. No porque quisiera, sino porque literalmente no tenía dinero para apostar. Los primeros meses fueron difíciles. La tentación era constante. Pero tenía un terapeuta, pagado por el fideicomiso de papá como parte del programa, que lo ayudaba con su adicción. Daniela tuvo que conseguir trabajo como asistente administrativa en una empresa de marketing. Contestar teléfonos. Hacer café para las juntas. Archivar documentos. Todo lo que antes consideraba debajo de su nivel. Vendió toda su ropa de diseñador. Se cortó el cabello en una peluquería normal en lugar del salón caro al que iba. Dejó de hacerse las uñas, el maquillaje profesional, todas esas cosas que consideraba esenciales. Y descubrió algo sorprendente, seguía siendo la misma persona sin todas esas cosas. Alejandro trabajaba como gerente de tienda en una cadena de supermercados.
Era el que mejor salario tenía de los cuatro, 25.000 al mes. Pero también tenía que trabajar turnos nocturnos a veces. Fines de semana. Días festivos. Los cuatro tuvieron que aprender a vivir con presupuestos estrictos. Comprar ropa en tiendas de descuento. Cocinar en casa en lugar de comer en restaurantes caros. Usar transporte público cuando el coche, ahora un modelo básico usado, estaba en el taller. Tuvieron que aprender lo que millones de personas saben desde siempre, que el dinero es limitado y hay que administrarlo cuidadosamente. Cada semana, como exigían las condiciones, visitaban a don Rodrigo. Al principio, las visitas eran tensas y incómodas. Se sentaban ahí las 2 horas requeridas mirando el reloj, sin saber qué decir. Pero don Rodrigo no les hacía fácil. Les preguntaba sobre sus trabajos, sobre sus vidas. Los forzaba a hablar. ¿Cómo estuvo tu semana, Rodrigo? Bien, papá. ¿Solo bien? Cuéntame. ¿Qué vendiste? ¿Cómo trataste a tus clientes? Y así, poco a poco, empezaron a tener conversaciones reales. No sobre dinero. No sobre negocios. Sino sobre la vida. Don Rodrigo les contaba historias de cuando él era joven. De cómo había luchado. De los sacrificios que había hecho. Historias que nunca les había contado antes porque nunca habían escuchado realmente. Cuando tu madre y yo nos casamos, le contó a Daniela un día, vivíamos en un cuarto de 3 por 3 metros. No teníamos baño propio. Compartíamos uno con otras 4 familias. Pero éramos felices. Porque nos teníamos el uno al otro. Porque trabajábamos juntos hacia un objetivo común. Daniela lloró escuchando eso. Pensó en cuanto había dado por sentado. En cuanto había desperdiciado. Cuando tu hermana mayor nació, le dijo a Sebastián, yo trabajaba 3 empleos. Cargador de día. Chofer de noche. Y los fines de semana ayudaba a construir casas. Dormía 4 horas al día. Pero valía la pena porque estaba construyendo un futuro para mi familia. Sebastián sintió vergüenza pensando en cómo había tirado millones en mesas de juego. Las visitas dejaron de ser una obligación. Se volvieron algo que realmente esperaban. Porque finalmente estaban conociendo a su padre. Al hombre real detrás del dinero. Las 100 horas de servicio comunitario fueron otro aspecto transformador. Rodrigo Jr. fue asignado a un comedor comunitario que alimentaba a personas sin hogar. Servía comida. Limpiaba mesas. Escuchaba las historias de gente que había perdido todo. Conoció a un hombre llamado Don José que había sido empresario como su padre. Pero había perdido todo en una mala inversión y su familia lo había abandonado. Ahora vivía en las calles. Lo peor no fue perder el dinero, le dijo Don José. Fue perder a mi familia. Mis hijos dejaron de hablarme. Dijeron que los había avergonzado. Hace 5 años que no veo a mis nietos. Rodrigo Jr. vio un espejo de lo que podría haber sido su padre. Y por primera vez entendió realmente el dolor que le había causado. Sebastián trabajó en un centro de rehabilitación para adictos. Ayudando a personas que luchaban contra las mismas demonios que él había enfrentado. Conoció a gente que había perdido familias, trabajos, hogares por la adicción al juego o las drogas. Vio las consecuencias finales de los caminos que él había empezado a recorrer. Y agradeció que su padre lo hubiera detenido antes de que fuera demasiado tarde. Daniela fue asignada a un asilo. Heroicamente, uno muy similar al que su padre había estado. Ayudaba a los residentes con actividades diarias. Los escuchaba. Les hacía compañía. Conoció a tantas personas ancianas que habían sido abandonadas por sus familias. Que pasaban días sin recibir una sola visita. Que morían solos. Mi hijo dice que está muy ocupado para visitarme, le dijo una señora. Lo entiendo. Tiene su vida. Pero a veces desearía que recordara que sin mí, él no estaría aquí. Daniela pensó en cuántas veces había estado demasiado ocupada para visitar a su padre. Y se avergonzó profundamente. Alejandro trabajó en una escuela en una colonia pobre, ayudando con programas después de clases para niños cuyos padres trabajaban largas horas. Vio niños que hacían tarea en mesas rotas. Que compartían lápices porque no todos tenían.
que comían su única comida del día en la escuela. Y pensó en todo lo que él había desperdiciado. En todo lo que había dado por sentado. Conforme pasaban los meses, algo empezó a cambiar en los 4 hermanos. No solo en sus circunstancias externas, sino en quienes eran como personas. Rodrigo Jr. empezó a ser bueno en su trabajo de ventas. No solo porque necesitaba el dinero, sino porque descubrió que realmente disfrutaba ayudar a las personas a encontrar el auto correcto para ellos. Ganó premios de vendedor del mes varias veces. Su exesposa notó el cambio. «Eres diferente», le dijo un día cuando dejaba a los niños. «Más humilde. Más real». «Aprendí algunas cosas», respondió él simplemente. Sebastián llevaba 10 meses sin apostar. Cada día era una lucha, pero estaba ganando. Había pagado algunas de sus deudas. No todas, pero estaba progresando. Su terapeuta estaba impresionado. «La mayoría de la gente en tu situación recae. Pero tú estás comprometido con el cambio. Eso habla muy bien de ti». Daniela descubrió que era buena en su trabajo de marketing. Tanto que la promovieron a coordinadora. El aumento de salario no era mucho, pero lo había ganado con su esfuerzo. Y eso significaba más que cualquier cheque que papá le hubiera dado. Empezó a usar su creatividad de maneras productivas en lugar de solo usarla para gastar dinero en cosas frívolas. Alejandro se destacó tanto en el supermercado que lo promovieron a gerente regional. Ahora ganaba 40.000 al mes. Más de lo que permitían las condiciones del testamento, pero el fideicomiso permitió la excepción porque era dinero que él había ganado legítimamente. Pero lo más importante no fueron los cambios en sus carreras. Fueron los cambios en sus corazones. Empezaron a llamarse entre ellos regularmente. No para pelear sobre dinero, sino para apoyarse mutuamente. ¿Cómo vas con el trabajo? Difícil, pero lo estoy logrando. Tú puedes, hermano. Todos podemos. Empezaron a valorar el tiempo con su padre. Las visitas semanales se volvieron 2 veces por semana. Luego 3. No porque tuvieran que hacerlo, sino porque querían. Traían a sus hijos para que conocieran mejor a su abuelo. Para que escucharan sus historias. Para que aprendieran las lecciones que ellos habían aprendido demasiado tarde. A los 18 meses del programa, don Rodrigo decidió hacer una prueba final. Una que no estaba en las condiciones originales, pero que necesitaba saber. Les dijo a cada uno de sus hijos, en conversaciones privadas, que había cambiado de opinión sobre el testamento. «He decidido donar todo mi dinero a obras de caridad», les dijo a cada uno. «No recibirán herencia. Pero si han aprendido lo que necesitaban aprender, eso no debería importarles». La reacción de cada uno fue reveladora. Rodrigo Jr. se quedó en silencio por un largo momento. Luego asintió. «Está bien, papá. Es tu dinero. Haz con él lo que creas correcto. Yo voy a estar bien. Tengo un buen trabajo. Tengo a mis hijos. Y te tengo a ti. Eso es lo que importa». Don Rodrigo sintió orgullo por primera vez en años al escuchar a su hijo mayor. Sebastián también aceptó la noticia con calma. «Papá, entiendo. Malgasté mucho de tu dinero en mi adicción. No merezco más. Pero gracias por darme esta oportunidad de cambiar. Eso vale más que cualquier herencia». Don Rodrigo abrazó a su segundo hijo, algo que no hacía desde que era niño. Daniela lloró, pero no de rabia o decepción. Lloró porque se dio cuenta de cuánto había cambiado. «Hace 2 años, esto me hubiera destrozado. Pero ahora entiendo que el dinero no es lo que me hace valiosa. Prefiero tenerte en mi vida y ser pobre, que ser rica y no tenerte». Don Rodrigo la abrazó también, con lágrimas en sus propios ojos. Alejandro simplemente sonrió. «Papá, nunca se trató del dinero. Se trató de recuperarte a ti. De recuperarnos a nosotros mismos. Si donas todo, estoy de acuerdo. Pero por favor, déjame seguir visitándote. Eso es lo único que realmente necesito». Los 4 habían pasado la prueba. La verdadera prueba. No de supervivir sin dinero, sino de valorar las cosas correctas. Don Rodrigo les reveló que había sido una prueba. Que el testamento seguía en pie.
que si continuaban el camino que habían empezado, recibirían su herencia. Pero la verdad es que ya no les importaba tanto. Habían encontrado algo más valioso, habían encontrado su humanidad. El día que se cumplieron los 2 años, don Rodrigo convocó otra reunión en el bufete del licenciado Mendoza. Los 4 hijos llegaron. Ya no llegaron en coches de lujo. Llegaron en sus coches modestos, algunos usando transporte público. Ya no vestían ropa de diseñador. Vestían ropa simple pero digna. Ya no traían esa arrogancia que solían tener. Traían humildad genuina. Don Rodrigo los miró con orgullo. Estos eran los hijos que siempre quiso tener. Les había tomado 2 años y mucho sufrimiento llegar ahí, pero finalmente lo habían logrado. Han cumplido con todas las condiciones, comenzó el licenciado Mendoza. Han trabajado honestamente. Han vivido con presupuestos modestos. Han vendido sus posesiones lujosas. Han visitado a su padre regularmente. Han completado su servicio comunitario. Por lo tanto, continuó, según los términos del testamento, califican para recibir su herencia. Procedió a detallar cómo se dividiría la fortuna. En partes iguales entre los 4. Cantidades que los harían millonarios nuevamente. Pero luego don Rodrigo habló. Sin embargo, antes de que firmen los documentos para recibir el dinero, quiero ofrecerles una opción. Los 4 lo miraron con curiosidad. Pueden tomar el dinero ahora, dijo don Rodrigo. Todos los millones que les corresponden. O pueden esperar. Pueden seguir trabajando en sus empleos. Seguir viviendo como han estado viviendo. Y cuando yo muera, entonces recibirán el doble de lo que les tocaría ahora. Pero hay una condición más. Si eligen esperar, durante el tiempo que me quede de vida, deben seguir visitándome. No por obligación. Sino porque quieren. Porque valoran el tiempo conmigo más que valoran el dinero. Fue Alejandro quien habló primero. Yo elijo esperar, papá. No por el dinero extra. Sino porque no estoy listo para dejarte ir. Quiero más tiempo contigo. Daniela asintió. Yo también. Estos 2 años recuperando nuestra relación han sido los mejores años de mi vida adulta. No los voy a cortar por dinero. Sebastián se limpió las lágrimas. Perdí tantos años sin realmente conocerte. Sin realmente apreciarte. No voy a desperdiciar el tiempo que nos queda. Rodrigo Jr. sonrió. Papá, tuve dinero toda mi vida y fui miserable. Estos 2 años con menos dinero pero con una relación real contigo me han hecho más feliz. Prefiero tenerte que tener millones. Don Rodrigo no pudo contener las lágrimas. Durante 75 años había sido un hombre duro. Fuerte. No acostumbrado a llorar. Pero en ese momento lloró de felicidad. Sus hijos finalmente habían aprendido la lección. Finalmente entendían lo que realmente importaba. 5 años pasaron desde ese día. 5 años en los que la relación entre don Rodrigo y sus hijos fue completamente diferente. Ya no vivía en el asilo. Sus hijos insistieron en sacarlo de ahí. Pero no lo llevaron a una mansión. Lo llevaron a vivir con cada uno de ellos, rotando cada 3 meses. 3 meses con Rodrigo Jr. en su casa modesta. 3 meses con Sebastián. 3 meses con Daniela. 3 meses con Alejandro. Don Rodrigo conoció realmente a sus nietos. Jugaba con ellos. Les contaba historias. Les enseñaba las lecciones que había aprendido en la vida. Cenaba con sus hijos todas las noches. No en restaurantes caros. En las mesas de sus cocinas, comiendo comida casera, platicando sobre el día. Iba a los eventos escolares de sus nietos. A los partidos de fútbol. A las presentaciones de baile. Todas esas cosas que se había perdido cuando sus propios hijos eran pequeños porque estaba demasiado ocupado trabajando. Sus hijos continuaron en sus trabajos modestos. Algunos eventualmente fueron promovidos. Ganaban más dinero que antes, pero seguían viviendo con moderación. Rodrigo Jr. eventualmente se volvió a casar. Con una mujer que lo amaba por quien era, no por su dinero. Una maestra de escuela que ganaba poco pero tenía un corazón enorme. Sebastián llevaba 5 años sin apostar.
Había pagado todas sus deudas. Había reconstruido su vida. Su esposa, que había estado a punto de dejarlo, decidió quedarse cuando vio su transformación genuina. Daniela aprendió a valorar las cosas simples. Pasaba más tiempo con sus hijos que en salones de belleza. Prefería una caminata en el parque que un día de compras. Alejandro había sido promovido a director regional de la cadena de supermercados. Ganaba bien, pero seguía conduciendo su coche viejo. ¿Para qué necesito uno nuevo si este funciona bien? Don Rodrigo estaba orgulloso de todos ellos. No por su éxito financiero, sino por las personas en las que se habían convertido. Don Rodrigo murió a los 80 años. Fue pacífico. En casa de Alejandro, rodeado de sus 4 hijos y sus familias. Sus últimas palabras fueron: los amo. Y estoy orgulloso de ustedes. No por el dinero que tienen o no tienen, sino por las personas que son. El funeral fue diferente al de Elena. No fue un evento social grande. Fue íntimo. Familia cercana y algunos amigos verdaderos. Pero cada uno de sus hijos habló. Y cada uno contó la misma historia de transformación. De cómo habían sido personas terribles que valoraban el dinero sobre todo. Y cómo su padre, con su venganza, les había enseñado la lección más importante de sus vidas. Mi padre pudo habido desheredarnos completamente, dijo Rodrigo Jr., pudo simplemente habernos eliminado de su vida. Pero no lo hizo. Nos dio una oportunidad de cambiar. De ser mejores. Y por eso le estaré eternamente agradecido. Pensábamos que nos estaba castigando, dijo Sebastián. Pero en realidad nos estaba salvando. Salvándonos de nosotros mismos. Me enseñó que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria, dijo Daniela. Está en sus relaciones. En su carácter. En cómo trata a los demás. Y me enseñó, concluyó Alejandro, que nunca es tarde para cambiar. Para ser mejor. Para valorar las cosas correctas. Una semana después del funeral, el licenciado Mendoza convocó a los 4 hermanos para la lectura final del testamento. Como había prometido, recibieron el doble de lo que hubieran recibido 5 años atrás. Las empresas, que don Rodrigo había seguido manejando discretamente a través del fideicomiso, estaban más prósperas que nunca. Cada hijo recibió millones. Suficiente para vivir cómodamente el resto de sus vidas. Pero el licenciado Mendoza tenía una última carta para leer. Una carta que don Rodrigo había escrito pocas semanas antes de morir. Mis queridos hijos, si están leyendo esto, significa que cumplí mi tiempo en esta tierra. Espero que hayan sido años buenos. Sé que lo fueron para mí. Los últimos 5 años con ustedes fueron los más felices de mi vida. Más felices que cuando construí mi fortuna. Más felices que cuando era joven y fuerte. Porque finalmente tuve lo que siempre quise, una familia real. Les dejo este dinero no porque lo necesiten. Han demostrado que pueden vivir sin él. Se los dejo como una herramienta. Úsenlo sabiamente. Úsenlo para ayudar a otros. Para crear oportunidades. Para hacer el bien en el mundo. Pero más importante que el dinero, les dejo esta lección: la verdadera riqueza no se mide en pesos. Se mide en relaciones. En amor. En el tiempo que pasas con las personas que importan. En las vidas que tocas positivamente. Fui rico toda mi vida. Pero no fui verdaderamente rico hasta que ustedes volvieron a ser mis hijos. No por mi dinero. Sino porque me amaban. Esa es la venganza que tomé. No fue venganza de destrucción. Fue venganza de redención. Ustedes me lastimaron, sí. Pero yo elegí no destruirlos. Elegí salvarlos. Porque al final, ustedes son mi legado real. No el dinero. Ustedes. Sean buenos padres. Sean buenas personas. Y cuando sus propios hijos crezcan, enséñenles las lecciones que aprendieron. Enséñenles que la familia es lo primero. Que el carácter importa más que el dinero. Que la gratitud y la humildad son virtudes que nunca deben perderse. Los amo. Siempre los amé. Incluso cuando pensaban que mi venganza era odio, era amor. Un amor tan grande que estaba dispuesto a hacerles pasar por dolor para salvar sus almas. Cuiden a sus familias.
Cuídense entre ustedes. Y recuerden siempre, el dinero viene y va. Pero la familia, la verdadera familia, es para siempre. Con todo mi amor, papá. Los 4 hermanos lloraron mientras el abogado leía la carta. No eran lágrimas de tristeza solamente. Eran lágrimas de gratitud. De comprensión completa de lo que su padre había hecho por ellos. 10 años pasaron desde la muerte de don Rodrigo. Sus 4 hijos, ahora en sus 50, se reunían cada domingo en la vieja casa que habían comprado juntos. No era una mansión. Era una casa cómoda donde podían reunir a toda la familia. Habían usado parte de su herencia para expandir sus negocios. Pero no de manera codiciosa. Rodrigo Jr. ahora tenía su propia agencia de autos, pero trataba a sus empleados con justicia y generosidad. Sebastián era socio en una firma de contabilidad. Usaba su experiencia pasada con la adicción para ayudar a otros que luchaban con lo mismo. Daniela había abierto una organización sin fines de lucro que ayudaba a mujeres de escasos recursos a iniciar sus propios negocios. Alejandro había comprado la cadena de supermercados donde trabajaba y la había convertido en una empresa que pagaba salarios justos y ayudaba a comunidades necesitadas. Pero más importante que sus éxitos profesionales era cómo estaban criando a sus hijos. Los nietos de don Rodrigo estaban creciendo de manera muy diferente a como sus padres habían crecido. Sí, tenían comodidades. Pero también tenían responsabilidades. Trabajaban durante los veranos. Ganaban su propio dinero para gastos personales. Aprendían el valor de las cosas. Y cada domingo, cuando toda la familia se reunía, alguien contaba una historia sobre don Rodrigo. Sobre cómo había construido su fortuna desde cero. Sobre cómo había enseñado a sus hijos la lección más importante de sus vidas. Los nietos preguntaban, ¿el abuelo realmente los mandó a trabajar en empleos normales? ¿Realmente les quitó todo? Sí, respondían sus padres. Y fue lo mejor que pudo haber hecho por nosotros. La casa tenía un cuadro grande de don Rodrigo en la sala principal. No era una foto de cuando era joven y exitoso. Era una foto de sus últimos años, rodeado de sus hijos y nietos, sonriendo genuinamente. Debajo del cuadro había una placa con una cita: la verdadera riqueza se mide en amor, no en dinero. Rodrigo Valenzuela, señor. Déjame contarte algo sobre esta historia. No es solo una historia sobre un viejo rico que castigó a sus hijos ingratos. Es una historia sobre algo mucho más profundo. Es sobre cómo el dinero puede corromper incluso a las mejores personas. Los hijos de don Rodrigo no nacieron malos. Nacieron de padres amorosos. Pero crecieron en abundancia sin aprender el valor del sacrificio. Y eso los convirtió en personas codiciosas y desagradecidas. Es sobre cómo nunca es tarde para cambiar. Rodrigo Jr., Sebastián, Daniela y Alejandro pudieron haber seguido por el camino de la autodestrucción. Pero eligieron el camino difícil del cambio. Y se convirtieron en mejores personas. Es sobre el verdadero significado del amor parental. Don Rodrigo pudo haber simplemente desheredado a sus hijos y vivido sus últimos años solo y amargado. Pero amaba a sus hijos demasiado para eso. Los amaba tanto que estuvo dispuesto a hacerlos sufrir temporalmente para salvarlos permanentemente. Y es sobre lo que realmente importa en la vida. No el dinero. No las posesiones. Sino las relaciones. El tiempo que pasas con las personas que amas. El legado de valores que dejas, no solo de riqueza material. Todos conocemos historias de familias destruidas por la codicia. De hijos que pelean por herencias antes de que los padres estén siquiera fríos. De personas mayores abandonadas en asilos mientras sus familias se reparten sus posesiones como buitres. Pero esta historia nos enseña que puede haber otra manera. Que el castigo puede ser también redención. Que la venganza puede ser también amor. La moraleja de esta historia es clara y poderosa: el dinero sin valores crea monstruos. Pero los valores sin dinero crean carácter. Y el verdadero éxito en la vida no se mide por cuánto tienes en el banco, sino por cuántas personas te amarían si lo perdieras todo. Don Rodrigo era rico en dinero, pero más rico en sabiduría. Entendió que el mejor regalo que podía dejarle a sus hijos no era su fortuna, sino la capacidad de ser felices sin ella. Porque al final,
Cuando estés en tu lecho de muerte, no vas a contar tu dinero. Vas a contar las personas que amaste y que te amaron. Y si ese número es 0, entonces moriste pobre sin importar cuántos millones tuviste. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo pensar en tus propios padres, en tus propios hijos, en cómo valoras el dinero versus las relaciones, te pido que hagas algo importante. Primero, suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita. Porque cada semana traigo historias que te harán reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Historias que te recordarán valores que a veces olvidamos en este mundo tan materialista. Segundo, comparte este vídeo. Compártelo con tus hijos para que entiendan el valor del trabajo duro y la gratitud. Compártelo con tus padres para que sepan que los aprecias. Compártelo con cualquiera que necesite este recordatorio de que la familia es más importante que el dinero. Tercero, dale like a este vídeo. No por mí, sino para que YouTube lo muestre a más personas. Para que más gente escuche sobre Don Rodrigo y sus hijos. Para que más familias reflexionen sobre sus propias dinámicas. Y cuarto, lo más importante, reflexiona sobre tu propia vida. ¿Estás valorando las cosas correctas? ¿Estás pasando suficiente tiempo con las personas que amas? ¿Estás enseñando a tus hijos los valores correctos? Si tienes padres vivos, llámalos. Visítalos. No porque tengas que hacerlo, sino porque quieres. Porque algún día ya no estarán y vas a desear haber pasado más tiempo con ellos. Si tienes hijos, enséñales el valor del trabajo duro. No les des todo sin que lo ganen. El mejor regalo que puedes darle a tus hijos no es dinero, sino carácter. Y si estás peleado con tu familia por dinero, por herencias, por cosas materiales, pregúntate, ¿vale la pena? ¿Vale la pena destruir relaciones por dinero que eventualmente se va a gastar? Don Rodrigo era un hombre sabio. Sabía que el dinero es una herramienta, no un fin. Sabía que el verdadero legado que dejas no está en cuánto dinero dejas, sino en qué tipo de personas eran tus hijos. Y al final, sus hijos le dieron la razón. Porque se convirtieron en mejores personas. En mejores padres. En mejores seres humanos. No porque fueran ricos. Sino porque finalmente aprendieron las lecciones correctas. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia larga pero importante. Sé que fueron más de 1 hora de tu tiempo. Pero espero que haya valido la pena. Espero que te lleves algo de esta historia. Algo que te haga ser mejor persona. Mejor hijo. Mejor padre. Mejor ser humano. La venganza de Don Rodrigo no fue de odio. Fue de amor. Un amor tan profundo que estuvo dispuesto a hacer sufrir a sus hijos temporalmente para salvarlos permanentemente. Y esa es la lección final, el verdadero amor a veces requiere decisiones difíciles. Requiere valentía para hacer lo correcto en lugar de lo fácil. Requiere sabiduría para ver más allá del presente y pensar en el futuro. Nos vemos en el próximo vídeo. Mientras tanto, valora a tu familia. Aprecia lo que tienes. Y recuerda siempre, cuando todo lo demás se vaya, lo único que queda es el amor de las personas que te conocen realmente. Cuida a los tuyos. Ama profundamente. Vive con gratitud. Y nunca, nunca olvides que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en quién eres.